Bueno, me toca a mí, estoy ahí en el recuadro izquierdo, pero realmente bueno, pues ha habido otros compañeros, otros profesionales que durante todo este año pues han dado su formación sobre aspectos muy importantes de la enfermedad, y yo hablaré un poco en general de la enfermedad, del manejo de la enfermedad de Parkinson, en el cual bueno, pues hay muchos partícipes. El fundamental, sin duda, es el paciente y la familia, eso es lo prioritario. Y es verdad, y hay que decirlo, que también la enfermedad como tal. La enfermedad que los médicos pues, le dedicamos una prioridad máxima, y ver cómo esa enfermedad se está comportando en cada persona que tiene la dolencia. Pero no solamente el médico, también el personal de enfermería, o como habéis visto a lo largo de este año, pues, otros especialistas, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, todos ellos son fundamentales. La labor de todos juntos, el objetivo es cuidar lo mejor posible al paciente. Y no solamente estos profesionales, sino también profesionales de otro tipo de ámbito, por ejemplo a nivel social, la terapia ocupacional, el trabajador social. Es decir, todos realmente buscamos el mismo objetivo, que es pues, poder atender al paciente lo mejor posible. Hay muchos otros actores importantes, pues, por ejemplo los científicos que están investigando y dedicando muchas horas de su vida a avanzar en el conocimiento de la enfermedad con un objetivo, con un fin, que sin duda al final el fin sería intentar poder acabar con la enfermedad. Y por supuesto es fundamental también los recursos, tener los recursos de todo tipo, recursos desde pues, los centros adecuados, pues el capital para poder pues, realizar las investigaciones y poder dar la asistencia adecuada a los pacientes. O sea que realmente todo esto pues, reflejaría un poco lo que es de forma íntegra lo que engloba la enfermedad. Bueno, en la charla yo voy a intentar tocar todos estos puntos, hablaré sobre las causas y mecanismos de la enfermedad, un nuevo concepto que es el de un concepto más biológico de la enfermedad, los síntomas de la enfermedad de Parkinson, cuáles son los tratamientos y también otras terapias complementarias, y luego hablaremos un poco del rol activo del paciente con la enfermedad de Parkinson y el manejo integral. Entonces iremos moviéndonos desde una primera parte un poco más científica, un poco más compleja, en el cual hablaré de algunos conceptos que pueden ser difíciles, pero voy a intentar que queden claros, hacia una última parte donde bueno, pues hablaremos más de otros aspectos, incluyendo el aspecto más humano, que es fundamental. Y por ejemplo, hablando del rol activo del paciente, yo creo que todos ya tenéis un rol activo, solamente por el hecho de venir aquí, que nadie os ha obligado, de forma voluntaria habéis querido dedicar esta tarde a venir aquí a escuchar esta ponencia, pues indica ya que estáis teniendo un rol activo, que estáis preocupados por la enfermedad. Yo creo que los médicos, estamos acostumbrados a ver muchísimos pacientes y todos los extremos son malos. Lo mejor es siempre un poco el término medio. Lo que no hay que hacer es tampoco obsesionarse con la enfermedad, porque a veces conocemos pacientes que viven para ir de la enfermedad, y eso al final es absolutamente lo peor, pero tampoco el otro extremo. Yo creo que es muy importante tener en cuenta la enfermedad, pero saber que hay otras muchas cosas, y que al final la enfermedad de Parkinson desafortunadamente hay que convivir con ella, y se trata de llevarlo lo mejor posible, pero que hay otras muchas cosas en la vida más importantes. Bueno, con respecto a la enfermedad de Parkinson, en realidad es un poco complejo el poder decir cuáles son las causas, porque hay una gran variabilidad en cuanto a cómo se manifiesta la enfermedad y cómo puede evolucionar, pero podríamos decir que, como en muchas enfermedades, sería una combinación de la exposición a factores exógenos, factores ambientales y factores genéticos. Entonces, por ejemplo, en esta publicación muy reciente del año pasado, pues en este dibujo lo refleja. Las flechas en rojo indican que hay una asociación positiva, son estudios muchas veces epidemiológicos, donde muchas variables se estudian y se analizan si tienen una relación con el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Y en azul, al revés. Entonces, por ejemplo, veis cómo los traumatismos, la exposición a tóxicos, pesticidas, algunos fármacos, pues pueden contribuir a aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson, pero al revés, también hay otros factores. Por ejemplo, la exposición al café o al tabaco, pues no está muy claro, pero puede haber antioxidantes que puedan suponer una reducción del riesgo, pero obviamente pues nadie va a recomendar fumar para reducir el riesgo de tener la enfermedad. Pero sí que hay una fundamental, que es el ejercicio físico. El ejercicio físico vigoroso
con mucho componente de ejercicio aeróbico y sobre todo combinado con otro tipo de ejercicio de tarea, pues es fundamental porque hay varios estudios que han demostrado que reducen el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson, y en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson el ejercicio físico, lo veremos después, pues ayudaría, pues, por ejemplo, a liberar dopamina y a liberar factores tróficos que lo que hacen es proteger el cerebro. De tal manera que en esta diapositiva lo más importante es pues que el ejercicio físico pues ayudaría a reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Y claro, hay muchas personas que me han dicho: yo he estado haciendo ejercicio físico durante una gran parte de mi vida y tengo enfermedad de Parkinson. Eso no es verdad. Bueno, lo que sucede es que el ejercicio puede reducir el riesgo, pero también hay otros factores que pueden estar implicados que hacen el efecto contrario. Por ejemplo, factores genéticos. A nivel global podríamos decir que la genética representa un 15% del total de los casos. Cuando se hace un estudio genético, generalmente lo que se hace es un panel con los genes que se sabe que se asocian a mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Lo que pasa es que a veces puede haber mutaciones que en ese panel de genes no salgan, no se analicen, pero podríamos decir que es un 15%. Entonces, cuando oís hablar de enfermedad de Parkinson esporádica, pues realmente sería pues aquellas formas de enfermedad que no se asocian a una mutación genética. Es un porcentaje muy alto. La realidad es que también en la práctica clínica se hacen muy pocos estudios genéticos. A día de hoy realmente en práctica clínica se hacen muy pocos estudios genéticos, todavía se hace mucho más en investigación. Y con respecto a las genes podríamos definirlo de una forma muy sencilla. Esto sería el riesgo de desarrollar la enfermedad y esto sería la frecuencia. De tal manera que hay algunas mutaciones que son poco frecuentes, pero que aumentan mucho el riesgo de desarrollar la enfermedad. Es decir, yo tengo la mutación y hay una probabilidad alta de que pueda desarrollar la enfermedad. Luego hay otras mutaciones diferentes en genes que serían un poco intermedio, es decir, son más frecuentes y aumentan el riesgo, pero no tanto de desarrollar la enfermedad. Y luego hay otras mutaciones que sí que son mucho más frecuentes, por ejemplo, polimorfismos, que son pequeñas variaciones del material genético, e incluso a veces puede haber varias conjuntamente, y lo que hacen es aumentar un poquito el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson, y que muchas veces por sí solas no es suficiente y haría falta otros factores. Entonces, a día de hoy, tal vez lo más importante de la genética todavía está en investigación, porque estamos empezando a definir la enfermedad en base, por ejemplo, a una mutación determinada, y si este paciente tiene esta mutación, pues a lo mejor podría administrarse un fármaco que actuase específicamente a nivel de esta mutación o a nivel de la proteína que está relacionada con esta mutación. Y hay ensayos clínicos donde se hace un estudio genético y en función del resultado, pues por ejemplo, el paciente puede o no participar en el ensayo clínico. Tres conceptos muy importantes. Uno es que en la enfermedad de Parkinson va a haber pues, agregación de proteínas. Sabéis que hay una proteína que es la alfa-sinucleína, hay otras, pero esta es la más importante, y por las causas que tampoco están del todo bien conocidas, pues se va a agregar, se va a ir acumulando, es como basura que se acumula en el cerebro y se va expandiendo. Además, no en todas las áreas del cerebro es igual. Por ejemplo, aquí veis en rojo zonas donde se acumularía más y en amarillo zonas donde se acumula menos. Y son los agregados proteicos de alfa-sinucleína. Pero además esto también no solamente en el cerebro, sino que a nivel del organismo también los va a haber, a nivel del intestino, a nivel de la piel, y por eso, por ejemplo, se plantean a veces como pruebas pues una biopsia de piel, o por ejemplo una biopsia intestinal, o una biopsia, por ejemplo, de la glándula submandibular, para ver si hay depósitos de alfa-sinucleína como una prueba para el diagnóstico. O sea que no es una enfermedad que solo afecta al cerebro, sino que es una enfermedad que afecta a, en general, diferentes órganos. Luego, esto es por una parte la agregación. Luego va a haber también pérdida de neuronas de dopamina. Y también va a suceder lo mismo, es decir, va a haber zonas del cerebro donde va a haber más pérdida de neuronas de dopamina que otras. Y hay una relación entre esta neurodegeneración, esta pérdida de neuronas de dopamina y los agregados proteicos, pero tampoco es una relación muy exacta, que eso tampoco está muy claro. Entonces, pues esta falta de dopamina en determinadas áreas del cerebro es lo que va a producir los síntomas que conocemos de la enfermedad de Parkinson. Sobre todo en las zonas profundas del cerebro, pues va a producir pues, el temblor, la rigidez, la lentitud de movimientos, etc.
Pero no solamente va a faltar dopamina, y esto está muy estudiado también en pacientes sin tratamiento recién diagnosticados, con por ejemplo pruebas como PET, sino también faltan otros neurotransmisores, otras sustancias. Por ejemplo, la acetilcolina o la serotonina, no la adrenalina. La acetilcolina, por ejemplo, está relacionado con la función cognitiva y esa falta de acetilcolina puede producir problemas cognitivos, desarrollo de demencia, o la serotonina, por ejemplo, con el estado de ánimo. Y los fármacos que damos lo que hacen es compensar esa falta de serotonina. Entonces va a haber, por una parte, neurodegeneración con pérdidas de diferentes tipos de neuronas, y la consecuencia es que va a haber, debido a esas pérdidas de neuronas, pues pérdida de neurotransmisores, dopamina y otros neurotransmisores que van a producir muchos síntomas. Y también va a haber agregación proteica. Cuanto es un poco estos tres conceptos que estarían entrerelacionados. Por una parte, la neurodegeneración, lo que es la alteración y el déficit de diferentes neurotransmisores debido a esto, y luego lo que es la agregación proteica en el cerebro y en otras partes fuera del cerebro. Entonces, cuando en investigación hablábamos de fármacos, en general podríamos hablar de dos tipos de fármacos. Unos, esto es de este mismo año, que son los ensayos clínicos en investigación en enfermedad de Parkinson. Entonces aquí veis dos partes en el círculo. La parte de abajo serían tratamientos sintomáticos, es decir, lo que hacen es actuar sobre neurotransmisores para corregir precisamente esas alteraciones. Y aquí veis precisamente en este color, serían no dopaminérgicos y los dopaminérgicos, es decir, no solamente hay ensayos clínicos en investigación para corregir la dopamina y mejorar los síntomas fundamentalmente motores de la enfermedad, sino que también, por ejemplo, pues hay muchos ensayos clínicos con otras moléculas que buscan corregir otros neurotransmisores para tratar, pues, por ejemplo, el dolor, o tratar la depresión, o tratar la apatía, tratar la psicosis, la demencia, etc. Pero son fármacos que lo que hacen es corregir esa alteración de un neurotransmisor. Y luego están las terapias que lo que buscan es modificar la enfermedad. Y son todas estas de aquí. Los diferentes colores lo que indican en realidad son los diferentes mecanismos de acción, que hay muchos. Aquí veis, por ejemplo, este en verde, serían estos de aquí, que son fármacos que actuarían a nivel de la alfa-sinucleína. Esta es una de las dianas terapéuticas y son fármacos que lo que pretenden es que precisamente esa proteína que se acumula, que se va expandiendo, pues que no lo haga por diferentes vías. Y por ejemplo, pues aquí en Schwartz tenemos diferentes ensayos en marcha y algunos estáis participando, por ejemplo con prasinezumab, que es un anticuerpo monoclonal. Una vez al mes el paciente lo recibe por vía intravenosa e intenta evitar pues la progresión, la expansión de esa basura que se va acumulando a lo largo del cerebro. O por ejemplo, esta otra molécula de UCB, pues también es un ensayo clínico que algunos estáis participando, que lo que intenta es evitar que precisamente esa proteína se pliegue de forma anómala para que se vaya agregando y se vaya acumulando, para que esto no se produzca. Es decir, pero veis que realmente es una pequeña parte. También hay otros mecanismos, por ejemplo, esta proteína, pues se sabe que está alterada la función en los pacientes con Parkinson, incluso en aquellos que tienen mutación negativa para el gen, y en otro ensayo clínico, que algunos estáis participando también en el Schwartz, pues se trata de corregir esta alteración para intentar evitar lo que es la progresión de la enfermedad. Entonces, son diferentes ensayos clínicos, veis que hay mucha investigación en marcha, algunos son para mejorar los síntomas de la enfermedad y otros realmente lo que pretenden es enlentecer la progresión. Lo ideal sería curar, que sería revertir la enfermedad. A día de hoy realmente eso es impensable. Otro segundo objetivo pues sería frenar la enfermedad, es decir, yo empiezo a tomar medicamento y se estanca la enfermedad, los síntomas que tenga los tengo ahí, pero ya no va a avanzar. Y realmente también es un escenario poco probable a día de hoy. El escenario más realista, pero que ya sería muy importante, sería conseguir enlentecer la progresión de la enfermedad. Es decir, a partir del momento que tomo el medicamento, la enfermedad va a seguir estando ahí, va a seguir avanzando, pero voy a conseguir que vaya evolucionando más despacio. Y bueno, pues el próximo año pues habrá algunos ensayos clínicos, tendremos resultados para ver realmente si pueden ser satisfactorios en este sentido. Y veis también que pone fase 1, fase 2 y fase 3. Realmente el desarrollo de las moléculas de investigación es muy largo, 10 años o más, desde que se empieza más de 10 años,
Y en la fase 1 pues son con muy poquitos pacientes, sobre todo para ver la seguridad y también en voluntarios sanos. Fase 2 ya es cuando se evalúa la eficacia y la seguridad con bastantes más pacientes, y los ensayos fase 3 ya son ensayos que se hacen en muchos pacientes con unos criterios muy específicos ya para, si el ensayo sale positivo, buscar la indicación del fármaco y poder comercializarlo. Y el ensayo fase 4 es cuando el medicamento ya está disponible, está en la farmacia, el paciente lo puede utilizar. Lo que pasa es que cuando luego empiezan a utilizar los medicamentos nuevos en los pacientes, sigue siendo muy importante investigar y saber realmente cómo en la práctica clínica los pacientes responden al medicamento. Y esos son los estudios fase 4, que ya son con medicamentos comercializados. Entonces, un poco el resumen de esto es que hay muchas líneas de investigación, muchas terapias, tanto para mejorar los síntomas como para intentar, al menos, enlentecer la progresión de la enfermedad. Y bueno, si queréis buscar información de ensayos clínicos, en la página web de la Federación Española de Parkinson tenéis un portal que está muy bien, tiene muchos ensayos clínicos, y también esta es una página web, clinicaltrials.gov, que bueno, podéis buscar también por la patología, por la enfermedad, incluso centros en España les podría dar una información de los ensayos en activo que hay, o incluso aquellos que han finalizado recientemente, y también, por ejemplo, pues de qué hospitales en España, de cara a buscar información. En los últimos años, sobre todo en el último año, en los dos últimos años, ha cambiado un poco el concepto de enfermedad. La enfermedad de Parkinson tiene unos criterios claros, son los criterios de la Sociedad Internacional de Trastornos del Movimiento. Los últimos son del año 2015, pero fundamentalmente se basan en explorar al paciente y comprobar que los síntomas y lo que observamos al explorar al paciente pues son compatibles con lo que conocemos como enfermedad de Parkinson, y que no hay datos raros, atípicos, para pensar que puede ser otra enfermedad. Que el paciente no tiene caídas precoces, o que no empieza con problemas de demencia desde el principio, o que no hay alteraciones en los movimientos de los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, así en general le diagnosticamos la enfermedad, preguntando al paciente, explorando al paciente, comprobando que lo que estamos observando es lo típico de la enfermedad, y por otra parte, que no hay datos para pensar en otra enfermedad diferente. Pero es verdad que hay muchísima variabilidad. Entonces hay pacientes con Parkinson que llevan 20 años y están muy bien con muy poca medicación, y hay otros pacientes que en poco tiempo pues están mucho más afectados. Entonces, a día de hoy pues está un poco hablando de que realmente esto puede ser a que hablamos de enfermedad de Parkinson, pero que realmente es un síndrome, y que poco tiene que ver una enfermedad de Parkinson, una persona que debuta con 30 años y una mutación en un gen, que una enfermedad de Parkinson, pues por ejemplo, que debuta en una persona con 85 años y que después de 2 años pues desarrolla una demencia. Realmente, si lo pensamos bien, parecen cosas muy, muy diferentes. Entonces habla un poco más del concepto biológico de la enfermedad. Y resumidamente, podríamos decir que hay 3 aspectos importantes. Uno, la genética. Sería saber si ese paciente tiene una mutación o no. Si encontramos una mutación, podríamos decir que conocemos mejor probablemente el mecanismo que esté contribuyendo al desarrollo de la enfermedad, que esté provocando la enfermedad. Otro segundo aspecto muy importante son los depósitos de alfa-sinucleína. En la mayoría de los casos hay depósitos de alfa-sinucleína, pero hay algunas formas de enfermedad de Parkinson en las cuales no hay depósitos de alfa-sinucleína. En algunos pacientes con mutaciones, por ejemplo en Parkina o en LAT2, a veces no hay depósitos de alfa-sinucleína. Y por ejemplo se ha sabido que algunos pacientes que han participado en ensayos clínicos, que han recibido anticuerpos monoclonales que actúan contra la alfa-sinucleína, luego se ha sabido que no tenían depósitos de alfa-sinucleína. Por eso también sería importante saberlo. Y luego si hay neurodegeneración o no. En un principio, si una persona tiene enfermedad de Parkinson, debería haber neurodegeneración. ¿Y esto cómo lo podemos mirar? Bueno, el estudio genético, la genética sería haciendo un estudio genético. El tema de los depósitos de alfa-sinucleína, a día de hoy pues se puede hacer con una biopsia, pero tal vez lo más reciente es con una punción lumbar. Se puede analizar el líquido cefalorraquídeo y analizar si hay agregados de alfa-sinucleína. Entonces, en enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, se está haciendo ya, y ya se está cambiando la punción lumbar, incluso con un análisis de sangre, pero en enfermedad de Parkinson, en investigación, y pues poco a poco cada vez va teniendo más importancia el poder demostrar realmente si el paciente tiene depósitos o no de esta proteína. Y con respecto a la neurodegeneración,
pues se puede hacer sobre todo con una prueba, una práctica clínica que es el DAT-SCAN, que sabéis que es una prueba de medicina nuclear que lo que permite es mirar si hay falta de dopamina o no. Entonces, al final, clasificaríamos en base a esto pues, a una persona para definir exactamente qué es lo que tiene. Y dices, bueno, pues esto es muy complicado. A ver, se está planteando todavía desde el punto de vista de la investigación, no desde el punto de vista de la práctica clínica. Pero, por ejemplo, podemos hablar de una persona que tiene antecedentes de Parkinson en la familia y que se hace un estudio genético y resulta que tiene una mutación, se hace una prueba que en este caso bueno, pues es una punción lumbar y no hay depósitos de alfa-sinucleína y se hace un DAT-SCAN y es normal, no hay neurodegeneración. Esa persona sería una persona que podríamos decir que sería pues vulnerable o susceptible del desarrollo de la enfermedad porque tiene una mutación que incrementaría el riesgo, pero en este momento todavía no hay datos de neurodegeneración, no hay datos de enfermedad y no hay datos tampoco de depósitos de alfa-sinucleína. O por ejemplo, un paciente con enfermedad de Parkinson joven, que se hace un estudio genético, es positivo por ejemplo para el gen LAC2, se hace bueno, pues una punción lumbar y hay depósitos de alfa-sinucleína y se hace un DAT-SCAN y hay neurodegeneración con falta de dopamina. Podríamos decir que este paciente lo que tiene es una enfermedad en relación con esa mutación genética de Parkinson con neurodegeneración y con depósitos de alfa-sinucleína. Y a lo mejor, por ejemplo, podría participar en un ensayo clínico con una molécula que actuara contra la proteína o con una molécula que actuara contra esa mutación concreta. O, por ejemplo, lo que es muy habitual, pues una persona más mayor que debuta con 70-80 años con la enfermedad, el estudio genético es negativo, que se hace a punción lumbar y hay depósitos de alfa-sinucleína y se hace un DAT-SCAN y hay neurodegeneración. Pues sería una forma esporádica de la enfermedad. Bueno, no sé si ha quedado un poquito claro, pero en resumen se trata de intentar saber de forma más precisa realmente lo que le está pasando al paciente. Yo creo que esto no solamente pasa en la enfermedad de Parkinson, sino en muchas enfermedades a día de hoy que cada vez queremos tener más exactitud y más certeza en cuanto al diagnóstico. Y cada vez nos valen menos los síntomas y más los marcadores biológicos, porque a veces los síntomas pues, pueden un poco solaparse entre unas patologías y otras. Y esto es importante, sobre todo ya digo, a día de hoy en la investigación, desde el punto de vista de potenciales tratamientos que podría recibir el paciente. Entonces, por ejemplo, bueno, pues la idea es que en el futuro, a lo mejor en vez del propio líquido cefalorraquídeo, pues puede haber otra sustancia, otro fluido biológico, pues ya sea saliva, ya sea sangre, etcétera, que nos pueda permitir detectar estos depósitos de alfa-sinucleína. Aquí en los pacientes con enfermedad de Parkinson o con enfermedad con cuerpos de Levy, que es como pacientes que empiezan con Parkinson, pero con problemas cognitivos, ya demencia desde el principio, y vemos, por ejemplo, que se observan estas curvas que son agregados de esta proteína y, por ejemplo, en los sujetos control no se observa. Esto es con una punción lumbar, se hace este análisis y se comprueba que efectivamente este paciente, esta persona que tiene estos síntomas, tiene depósitos de alfa-sinucleína. O sea que sería un marcador que nos está dando una fiabilidad del diagnóstico de la enfermedad. Otra forma de hacerlo puede ser con la neuroimagen. A día de hoy en la enfermedad de Parkinson lo que hacemos es un DAT-SCAN muchas veces. Ojo, no es el DAT-SCAN obligatorio para poder hacer el diagnóstico y un DAT-SCAN patológico tampoco es una prueba de confirmación. Lo que está demostrando es que hay neurodegeneración. Este es un DAT-SCAN donde en una persona sin enfermedad veis que se dibuja bien pues la parte profunda del cerebro, la dopamina está completa y en un paciente con Parkinson vemos como la cola está borrada y sobre todo hay una asimetría. Entonces esto es lo que utilizamos en la práctica clínica y nos demuestra que hay neurodegeneración con falta de dopamina. O por ejemplo se puede hacer con un PET también. Y en general, aquí veis en un PET en una persona sin enfermedad, está perfectamente dibujado el núcleo estriado, la zona profunda del cerebro, y en los pacientes con Parkinson pues está alterado y también, ojo, en pacientes con otras enfermedades parecidas a la enfermedad de Parkinson más agresivas. Pero de lo que se trata es de intentar no ver si hay neurodegeneración, sino hay depósitos de esta proteína que se acumula. ¿Y por qué? Es muy importante esto, porque si yo tengo un tratamiento que lo que pretende es evitar que esta proteína se expanda, lo que tendría que demostrar es que después de 2 años, por ejemplo, el paciente recibiendo el medicamento, si está estabilizado,
pues también se ha estabilizado en cuanto a la expansión de esos depósitos de la proteína. Y por ejemplo, si yo tengo un PET que me permita ver efectivamente esos depósitos de alfa-sinucleína, lo podría correlacionar. Aquí tengo una persona que lleva 3 años con la medicación, desde que empezó con el tratamiento, pues realmente está absolutamente estable, no se ha cambiado nada el tratamiento, y después de 3 años el PET demuestra que no ha progresado esos depósitos de alfa-sinucleína. Y en el caso de la enfermedad de Alzheimer, pues sí que se ha ya un PET para ver los depósitos de amiloide. Aquí veis, por ejemplo, en una persona sin Alzheimer, y aquí veis en una persona con Alzheimer los depósitos de amiloide, sobre todo en rojo, que demuestran que esa persona que tiene unos síntomas pues tiene amiloide. Aunque, ojo, no se ha llegado a demostrar una gran correlación entre esa progresión de la amiloide y la progresión clínica, pero por lo menos hay un PET que lo permite ver. En enfermedad de Parkinson, pues por ejemplo, se está investigando. Aquí tenemos una persona sin enfermedad de Parkinson, aquí vemos un paciente con enfermedad de Parkinson joven con una mutación, 59 años, y veis en verde cómo estos serían los depósitos de alfa-sinucleína, e incluso una persona un poquito más mayor que tiene afectación cognitiva, veis como estos depósitos de alfa-sinucleína pues están más expandidos. Entonces, simplemente que sepáis que también se está investigando pues, para poder tener una prueba que permita demostrar si vemos esos depósitos de alfa-sinucleína. Entonces, al final, resumidamente, simplemente sería como basura que se va acumulando en el cerebro, y para evitar esto podríamos, sobre todo, o evitar que se acumule, podemos reducir la agregación de esta proteína y que no se vaya acumulando, o podemos facilitar, sobre todo, su eliminación con diferentes mecanismos, o podemos actuar con los anticuerpos monoclonales para evitar que no se expanda a lo largo del cerebro. Es decir, hay esa proteína en algunas neuronas y parece que se va pasando de una neurona a otra por continuidad. Pues, por ejemplo, con anticuerpos monoclonales pues podemos conseguir esto. Y esto se puede conseguir o bien con las vacunas o bien con los propios anticuerpos monoclonales. La gran diferencia es que en el caso de la vacuna, lo que se administra es una sustancia parecida a la proteína y el propio organismo, el propio paciente desarrolla los anticuerpos. En cambio, en el caso de los anticuerpos monoclonales, pues se sintetizan en un laboratorio y se administran y actúan directamente contra la proteína. Una gran diferencia es que el anticuerpo monoclonal, pues más o menos el efecto dura como un mes, y todos los meses los pacientes tienen que ir a pincharse el medicamento por la vena, y en el caso de la vacuna, pues para lo bueno y para lo malo, ese efecto puede durar hasta 2 años, y como cuando hay una vacuna, pues luego hay que ponerse una dosis de recuerdo pues para volver a conseguir la inmunidad y que esa persona vuelva a desarrollar anticuerpos contra la proteína. A día de hoy todo esto está en investigación. Tal vez lo que vamos a tener más inmediatamente son los resultados del prasinezumab, que es uno de los ensayos que estamos haciendo aquí en el CHUAC, y estáis participando algunos pacientes, y de este ensayo clínico ya se vio el año pasado que después de 3 años y medio, cuando se comparaban los pacientes que todos los meses reciben el tratamiento, van al hospital y reciben por la vena este tratamiento, que es un anticuerpo que actúa contra la proteína para que no se expanda, pues la progresión de la enfermedad era entre un 50 y un 60% menos que otros pacientes de características similares que no recibían la medicación. Entonces, bueno, en el próximo 2025 tendremos resultados del ensayo PADOVA, que es un ensayo con esta molécula, para ver realmente si está funcionando o no. Y también tendremos resultados de otro ensayo que estáis participando algunos, que es un ensayo de UCB, que es una molécula para evitar que se agregue, que se acumule la proteína. Y son medicamentos que intentan demostrar que ralentizan la progresión de la enfermedad. Bueno, la primera parte ya acabo con esto, que es un poco complejo y científico. Bueno, espero que quedase un poquito claro. La segunda parte sería, bueno, actuar sobre los síntomas, con medicamentos que puedan mejorar los síntomas de la enfermedad. Sabéis, bueno, por la asociación y por toda la formación que muchas veces os inculcan, que hablamos de síntomas motores y de síntomas no motores. Los síntomas motores son los síntomas cardinales de la enfermedad. Si no hay lentitud de movimientos, no hay enfermedad de Parkinson. Es el síntoma fundamental, príncipe de la enfermedad de Parkinson. Pero sabéis que también puede haber temblor, puede haber rigidez. Y luego, bueno, pues síntomas que pueden ser muy invalidantes. Por ejemplo, sobre todo lo que llamamos síntomas axiales. Las alteraciones de la postura, del equilibrio, de la marcha,
el caminar a pasos cortos, arrastrando los pies, los bloqueos de la marcha, que son síntomas pues, a veces muy difíciles y complejos de tratar, los problemas para tragar, son síntomas, los problemas por ejemplo de la voz, el hablar muy bajito, cuesta encontrar las palabras, o por ejemplo los problemas de hipominia, la falta de expresividad facial, pues todo esto es lo que llamamos síntomas axiales, que muchas veces son síntomas pues, difíciles de tratar porque tampoco responden de forma muy satisfactoria a los medicamentos. Podríamos tenerlos un poco en relación también con los síntomas motores. En general, síntomas como pues, el temblor, como la rigidez o la lentitud de movimientos se deben a la falta de dopamina, y cuando damos tratamientos que compensan esa falta de dopamina, pues, en general los pacientes suelen mejorar. Y es verdad que es una enfermedad en ese sentido bastante agradecida. Al principio, cuando vais por primera vez al médico y pone la medicación, pues muchas veces el paciente nota una mejoría y eso produce una satisfacción. Tenemos muchas veces la percepción de que el paciente tiene bajo ánimo porque está preocupado, porque se encuentra mal, y que simplemente ya mejorando los síntomas motores de la enfermedad, si estoy lento para caminar y por ejemplo mejoro, pues ya mi propio estado de ánimo puede mejorar. O sea que los síntomas motores y no motores pueden tener relación. Pero sí que hemos aprendido en los últimos años que efectivamente los síntomas motores son muy frecuentes y tienen un impacto muy alto en la calidad de vida del paciente. La mayoría de los estudios publicados demuestran que realmente impactan más en la calidad de vida del paciente. Y de hecho es bastante lógico. Si yo me encuentro muy deprimido, mi percepción de la situación va a ser muy mala y me voy a encontrar muy mal. O por ejemplo, la demencia y la psicosis pues son de los síntomas obviamente más invalidantes, no solamente para el paciente, sino también para la familia. Los síntomas no motores en general los clasificamos en 4 grupos. Uno serían los síntomas neuropsiquiátricos, que aquí tenemos pues, el problema cognitivo, la demencia, tenemos la psicosis. A veces los pacientes presentan alucinaciones visuales y puede ser un inicio de poder desarrollar síntomas pues, tipo delirios, paranoia, alteraciones de la percepción. Luego pues, la depresión, la ansiedad, la apatía, que es la falta de motivación, el trastorno de control de impulsos, que sobre todo se ve más en personas jóvenes, que puede producir conductas impulsivas pues, por tener sexo, por gastar dinero, por compras, por apostar, pueden ser cuadros muy disruptivos, etc. Serían los síntomas neuropsiquiátricos. Luego tendríamos los síntomas relacionados con el sueño y la fatiga. Está todo relacionado, las alteraciones del sueño, la somnolencia diurna y la fatiga. Y bueno, muchas veces vemos pacientes en los cuales predominan, por ejemplo, esta sintomatología. Las alteraciones del sueño pueden ser muy diversas. Muchas veces el sueño es un sueño fragmentado, el paciente se levanta muchas veces a lo largo de la noche porque a veces está con rigidez o incómodo en cama, o por ejemplo porque tiene que ir muchas veces a orinar, hay lo que se llama nicturia, que sabéis, o por ejemplo porque hay síndrome de piernas inquietas, esa inquietud en las piernas de tener que moverlas y alivia al mover las piernas, o el paciente se tiene que levantar. A veces hay ansiedad y cuesta conciliar el sueño. A veces hay trastorno de conducta del sueño REM, que es un sueño pues, con muchas pesadillas, sueños muy vividos. El paciente, pues sabéis que patalea en cama, que chilla, que grita, etc. Y cuando el paciente no descansa bien, pues también, pues el paciente puede tener somnolencia por el día. Se puede quedar adormilado pues, en situaciones de reposo o incluso, pues a veces comiendo, que puede ser un problema, o por ejemplo conduciendo, que puede ser un gran problema. Y también hay medicamentos que pueden contribuir a esto, que pueden empeorar el sueño o que pueden producir somnolencia durante el día, y a veces también hay que reducir algunos tratamientos. La fatiga es uno de los síntomas probablemente más infravalorados incluso por los propios neurólogos, los propios pacientes. Es difícil de definir, pero es un síntoma muy frecuente y también que los pacientes perciben como muy incapacitante. Tercero, tendríamos los síntomas disautonómicos, que es tal vez de lo más limitante, sobre todo cuando hay problemas de ortostatismo, es decir, el paciente cuando se pone de pie se marea, le baja la tensión y a veces es difícil de tratar. El paciente a veces pues, tiene varios episodios al día de pérdida de conocimiento. Muchas veces está relacionado con la progresión de la enfermedad y también está relacionado con los medicamentos. Cuando hay síntomas disautonómicos, como por ejemplo estos síncopes, estas lipotimias, estos mareos al levantarse, al incorporarse de forma muy precoz, pues
hay que tener presente que no es lo típico de la enfermedad de Parkinson y siempre hay que estar alerta porque a lo mejor no es una enfermedad de Parkinson, sino otra enfermedad diferente. El estreñimiento, por ejemplo, es otro síntoma debido a la disautonomía, la sudoración profusa, etc. Y luego tendríamos pues el dolor y los síntomas sensoriales. El dolor es muy frecuente, el 70% de los pacientes con Parkinson tienen dolor, la mitad relacionada con la enfermedad. El más frecuente es el músculo esquelético asociado a la rigidez, a ese componente de tirantez en los músculos, pero también hay otros tipos de dolor. Y luego a veces el paciente no llega a tener dolor, pero tiene pues, hormigueos, inquietud, desasosiego en las piernas. Por ejemplo, también la pérdida de olfato, que no es un síntoma limitante. A veces algún paciente también cuenta que tiene menos gusto y entonces eso también, pues a veces el paciente pierde apetito, etc. Pero todos estos son los síntomas no motores de la enfermedad. Neuropsiquiátricos, alteraciones del sueño, fatiga, somnolencia diurna, síntomas disautonómicos y luego dolor, disconfort y síntomas sensoriales. Y algo importante es que en general, pues para tratar todos estos síntomas no solamente actuamos corrigiendo la falta de dopamina, sino también actuando sobre otros neurotransmisores. Por ejemplo, cuando hay deterioro cognitivo o alucinaciones, pues damos fármacos que aumentan la acetilcolina. O cuando hay depresión, pues fármacos antidepresivos que aumentan la serotonina o la noradrenalina. Por ejemplo, cuando hay apatía, usamos fármacos que actúan aumentando también la noradrenalina. De tal manera que al final combinamos medicamentos dopaminérgicos como la levodopa y otros tratamientos con pues, antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos, etc. Por eso al final los neurólogos siempre una de las cosas que preguntamos siempre es la medicación. Siempre hacemos lo mismo, bueno, ¿qué está tomando? Y muchas veces nos decís lo que toma para el Parkinson, ¿no? Queremos saber todo, porque incluso a veces hay medicamentos que pueden empeorar el Parkinson y el paciente lo está tomando y ni siquiera lo sabe. Y algo muy importante también es que todos estos síntomas no motores, algunos pueden fluctuar, efectivamente, estar relacionados con la falta de dopamina. Por ejemplo, la ansiedad. Pues cuando yo tomo la medicación del Parkinson y me hace efecto, pero hay momentos del día que me deja de hacer efecto, que sabéis que son los episodios off, pues pueden empeorar los síntomas motores. Puede empeorar el temblor o la lentitud de movimientos, pero a veces esto se asocia a otra sintomatología no motora. Por ejemplo, pues ansiedad. De repente veo que tengo más dificultad para caminar, me encuentro rígido, con dolor, entonces empiezo con ansiedad, y eso es un síntoma no motor, pero asociado a una fluctuación motora, a un episodio off. O por ejemplo, el dolor. Hay pacientes que cuando tienen un episodio off se les retuerce un pie y entonces se les pone el pie con mucha rigidez y con dolor. Entonces si yo consigo pues evitar esos episodios off o reducir la frecuencia y la severidad de los episodios off, pues puedo mejorar un síntoma no motor como el dolor sin tener que dar analgésicos. De tal manera que esto también lo hemos aprendido y a día de hoy oiréis hablar de fluctuaciones motoras y también fluctuaciones no motoras, que a veces son esos cambios en la sintomatología no motora producidos también por la falta de dopamina en momentos determinados. Entonces, realmente hay muchos avances y luego en medicina yo creo que en todos los campos pasa. Al final seguimos trabajando un poco de forma prehistórica a veces. Por ejemplo, en la enfermedad vascular cerebral, pues seguimos utilizando el adiru para prevenir un ictus, ¿no? O por ejemplo, incluso en la cardiopatía isquémica, etc. Y en la enfermedad de Parkinson sigue sucediendo lo mismo. Yo a veces pienso que la percepción del paciente es muy mala cuando está en un año, tiene 2 visitas o a veces una, y en esa visita el neurólogo le ve durante 10 minutos, 15 minutos. Bueno, al final es verdad, la percepción es de que me ve una parte muy pequeña de todo el tiempo que yo estoy con la enfermedad. Y entonces en ese momento, pues lo que hacemos es preguntar al paciente qué tal se encuentra, exploramos, pero es justo en ese momento. Y a lo mejor ese mismo día por la tarde el paciente se encuentra mucho peor. De tal manera que sí que es verdad que se está investigando en utilizar pues, nuevas tecnologías o nuevas herramientas que permitan ayudar a monitorizar la progresión de la enfermedad o los síntomas y que ayuden al médico a conocer mejor realmente cómo es la situación del día a día del paciente. Bueno, uno de los inconvenientes que hay es que hay muchas de estas herramientas, el paciente a veces tiene que llevar un dispositivo implantado. Algunos a lo mejor habéis estado pues,
recibiendo un holter del Parkinson que se llama, que durante una semana pone un aparatito en la cintura durante el día, pues para ver a lo largo del día en qué momentos el paciente uno se encuentra mejor o se encuentra peor, y luego eso proporciona un registro que da información. Pero también se está avanzando con otro tipo de herramientas. Y por ejemplo, esta es una ingeniera siria que está trabajando desde hace años ya y tiene publicaciones en revistas muy importantes, y este es un dispositivo, que lo veis aquí, que realmente es como un wireless, como si fuera un wifi, que recoge el movimiento del paciente. Entonces eso se coloca, el ingeniero va al domicilio del paciente y recoge la información del paciente, y no solo del paciente, sino por ejemplo de un cuidador que puede ser un control. Entonces, en el domicilio, y el paciente no se tiene que preocupar de llevar nada, no tiene que llevar ningún dispositivo, ni ningún reloj, ni nada, recoge directamente lo que es el movimiento. Y por ejemplo, uno de los aspectos que se recoge es la velocidad de la marcha, y en diferentes estudios pues han demostrado una correlación muy alta entre lo que es la velocidad de la marcha y la afectación motora y la afectación global del paciente. Es decir, simplemente recogiendo cómo el paciente camina y cuál es la velocidad a la hora de caminar por casa, pues da una información que se correlaciona mucho con la afectación motora del paciente. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que a lo largo de un año pues va empeorando. Esto es una persona sana, sin enfermedad de Parkinson, y esto es un paciente. Y vemos cómo a lo largo de un año hay un declive en la velocidad de la marcha. En azul sería el grupo control y en rojo los pacientes, y vemos cómo claramente después de un año poco a poco va empeorando la velocidad de la marcha. Y ojo, también en los controles, pero mucho menos. Entonces, esta herramienta da este tipo de información. O por ejemplo, esto es un paciente con enfermedad de Parkinson, una persona con Parkinson. A primera hora está la velocidad de la marcha, y cuando toma la medicación, pues mejora la velocidad de la marcha, y por ejemplo por la tarde hay un empeoramiento. Es decir, la velocidad de la marcha como un dato que es bastante fiable en cuanto al estado del propio paciente. Y lo bueno es que, insisto, pues es un dispositivo que está colocado en casa y que el paciente realmente no tiene que hacer nada especial, es decir, simplemente hacer su día a día. También recogen información, por ejemplo, en cuanto a la postura. Esto sería una persona sin enfermedad de Parkinson, y aquí vemos una persona con enfermedad de Parkinson, o incluso también síntomas no motores como el sueño. Este dispositivo es capaz de reconocer pues, los movimientos del paciente en cama, el patrón de respiración, y por ejemplo pues se observa como en las personas sin enfermedad el sueño se mantiene estable, y los pacientes con enfermedad de Parkinson, a lo largo de la progresión de la enfermedad con los años, se va alterando, por ejemplo, la fase REM del sueño. Es decir, es simplemente una idea, pero que sepáis que ya se está trabajando en herramientas que el día de mañana podrían ser muy útiles para recoger información y luego esto transferirlo al neurólogo. En la práctica, y que pueda ser más de poder utilizar ya, pues estaría esta herramienta, que esta herramienta ya está. La podéis descargar si queréis, que se llama i4Park, y es una herramienta para pacientes, para especialistas y para familiares. Entonces, si tenéis un teléfono móvil, tanto en Play Store como, tanto Android como de iPhone, pues está descargable, se llama i4Park. Y esta herramienta permite hacer un poco todo esto. Permite anotar lo que es importante, visualiza lo que es la progresión de la enfermedad, porque con esta herramienta el paciente va a poder cubrir diarios y poder responder a una serie de cuestionarios con una periodicidad determinada, y al final va a permitir dar unos gráficos que permiten ver si el paciente se mantiene, por ejemplo, estable a lo largo del tiempo, y si de repente hay un bajón, pues esto lo permite identificar. Recuerda las consultas, gestiona la medicación con avisos o con alarmas, y luego permite establecer un vínculo con el especialista. Esta herramienta se llama i4Park y podría hacerse dos cosas. Uno se lo puede descargar y entonces empieza a utilizar la herramienta, y luego puede elaborar un reporte. Y ese reporte, ese documento con la información, lo puede, por ejemplo, imprimir y se lo puede llevar al neurólogo. Y luego la otra posibilidad es que incluso se establezca un vínculo entre el neurólogo y el paciente, de tal manera que el neurólogo decida establecer ese vínculo con el propio paciente, para que cuando el paciente cura la información, esa información directamente le iría al propio neurólogo. Para eso el neurólogo tiene que tener se puede hacer a través de una página web,
y poder bueno, pues ver la información de cada paciente. Pero aunque el neurólogo no lo haga, es verdad que a veces luego hay falta de tiempo, pues también lo podéis hacer vosotros, la descargáis y luego lo vais cumplimentando y luego elaborar un reporte antes de ir a la consulta para poder enseñárselo al neurólogo. Puede ser interesante, sobre todo a largo plazo. Si yo, por ejemplo, utilizo la herramienta y cada 3 meses, por ejemplo, cumplimento los cuestionarios, pues para luego ver un poco en las gráficas si está habiendo un cambio o no, o cada 2 meses, o cada 4 meses, dependiendo un poco cada uno lo que lo considere, pues se podría hacer esto. El neurólogo también lo puede programar, bueno, pues en su caso puede ser cada 2 meses o cada 3 meses. Pero bueno, esto realmente salió de un proceso previo donde estuvimos debatiendo entre 3 herramientas. Había otras 2 que eran un poquito más complicadas, daban más información, pero podrían ser más complicadas para las personas, sobre todo pensando un poco también en personas más mayores, y bueno, al final pues salió esta herramienta y es la que bueno, se va un poco a testar si en la práctica clínica pues los pacientes la utilizan y puede ser de utilidad para los pacientes y los neurólogos, los médicos. Pero bueno, esta herramienta realmente ya estaría y la podéis buscar y se llama I4PARC, o sea, I4PARC, PARK. Y luego, pasando al tratamiento, bueno, sabéis que tenemos muchos tratamientos para mejorar los síntomas de la enfermedad. Todo esto sería la levodopa, ya sea la levodopa-carbidopa, el Sinemet famoso, o bien el Madopar, que es levodopa-benseracida. Eso es el gold estándar, es el mejor tratamiento para la enfermedad, pero sabéis que lo combinamos con otros muchos tratamientos. Y la mayoría de vosotros estáis no solo con Sinemet o con Madopar, sino con otros tratamientos. Por ejemplo, los fármacos IMA-OB, que lo que hacen es que la dopamina que el cerebro produce y la que proviene de la levodopa que tomamos, pues se optimiza más, porque parte se desperdicia. Pues estos medicamentos lo que hacen es conseguir pues actuar, inhibir a una proteína que metaboliza la dopamina para que pueda ser más óptima. Entonces aquí está fundamentalmente la rasagilina o la safinamida salamo, que sabéis que muchos estáis recibiendo esta medicación. O tenemos, por ejemplo, los fármacos ICON, que lo que hacen es aumentar la biodisponibilidad de la levodopa. La levodopa se metaboliza a nivel periférico por una proteína que es la CONT y se desperdicia. Entonces, si anulamos el efecto de esta proteína, conseguimos que más levodopa se transforme en dopamina. Y aquí tendríamos, pues sabéis, el Starego, que lleva levodopa-carbidopa en tacapona, en la misma pastilla, que aumentaría un 30% el efecto de la levodopa sin aumentar la levodopa, y la opicapona, Longentis, que es una pastilla al día, que aumentaría un 50%, entre un 40 y un 50% el efecto de la levodopa sin aumentar la dosis de levodopa. Y luego tendríamos los agonistas dopaminérgicos, que son fármacos que bueno, pues actuarían directamente sobre el receptor de dopamina, produciendo pues un efecto parecido al de la propia dopamina. Y aquí hay los orales, que son el pramipexol y el ropinirol, y luego sabéis el parche de rotibotina, el neupro, que sería transdérmico y que se cambia cada 24 horas. Todos esos tratamientos están desde hace mucho tiempo, los utilizamos y los podemos combinar, y durante mucho tiempo nos permiten pues, poder conseguir una situación relativamente aceptable del paciente en bueno, lo que llamamos esa fase de luna de miel. Cuando las fluctuaciones empiezan a aparecer y el paciente empezáis a notar que la medicación hace efecto durante unas horas, pero en otros momentos no, pues lo que hacemos es ajustes de todos estos medicamentos. Luego, otro segundo paso serían tratamientos un poco de rescate o a demanda, que serían para usar cuando hay fluctuaciones clínicas. Es decir, si un paciente está estable todo el día, no tendría sentido. Pero en aquellos casos en los cuales la medicación funciona, pero durante algunos momentos del día deja de funcionar, por ejemplo, pues a la 1 tomo la pastilla y a las 12 ya me encuentro peor y claramente empeoro mucho, hasta que no tomo la pastilla y pasa media hora y nos vamos a 1 hora y media estando mal, pues se pueden utilizar medicamentos de rescate o a demanda para esas situaciones. Y sabéis que, bueno, uno es la apomorfina, el apogopen, que es como un bolígrafo para administrar por vía subcutánea, que se usa poco, porque también a veces hay un poco de rechazo a pincharse, y luego también uno de los inconvenientes es que hay que hacer un test de apomorfina, es decir, hay que citar específicamente al paciente para hacer un test en el que hay que comprobar si tolera bien el tratamiento, porque a veces puede dar algo de mareo, y entonces si el paciente no responde hay que ir subiendo la dosis hasta ver una respuesta. Entonces hay que hacer un test
y esto lleva un poquito de tiempo y a veces algún paciente no lo tolera. Entonces no se usa demasiado, pero es una posibilidad. Más reciente sabéis que está el Imbrilla, que ya llevamos 2 años más o menos con él, y bueno, muchos lo estáis utilizando o lo habéis utilizado o conocéis a alguien que lo haya utilizado. Lo bueno del Imbrilla es levodopa, pero se administra por vía inhalada con este dispositivo. Es una capsulita que se mete en el dispositivo, se hace la inhalación y luego se cambia por una segunda cápsula. Hay que utilizar en cada rescate 2 cápsulas. Entonces es un medicamento que actúa bastante rápido, a partir de 10-15 minutos ya produce un efecto y al menos el efecto se mantiene durante 1 hora. Entonces con el Imbrilla muchas veces lo que hace el paciente es, pues si por ejemplo 1 hora antes de la pastilla me encuentro peor, uso el inhalador, después ya tomo la pastilla que me toca y entonces ya empalmo el efecto del Imbrilla con el de la pastilla y consigo estar pues mucho mejor. Entonces permite reducir la severidad de esos episodios OFF, que el paciente pueda tener más autonomía. También, por ejemplo, se puede llevar a la calle, por ejemplo, si voy al cine, voy al teatro o a donde sea, y lo llevo conmigo y me da más seguridad porque si tengo un episodio OFF fuera de casa, pues lo puedo utilizar. Lo que es importante es aprender a utilizarlo bien, que las inhalaciones sean profundas, y una cosa muy buena pues es que el medicamento se tolera muy bien, se tolera muy bien. El efecto más frecuente secundario es la tos, un 15% de los casos, y pocas veces supone pues un motivo de abandono. Y también es verdad que algunos pacientes pues no consiguen una buena respuesta del todo o les cuesta utilizar. A veces personas que no hacen bien la inhalación o bueno, pues no acaban teniendo, como siempre, como todo, pues hay pacientes que a lo mejor pues no consiguen una respuesta. Y este es un medicamento nuevo que es la apomorfina sublingual. Este todavía no está, pero de cara al próximo año va a estar disponible. Y también es un tratamiento de rescate, es decir, sería igual que el Imbrilla para esos momentos de OFF, pero en este caso es una laminita que se coloca debajo de la lengua por vía sublingual, se absorbe muy rápido y tiene un efecto rápido y potente. Y es apomorfina, es igual que este. Lo que pasa es que la vía de administración es diferente. En vez de tener que pincharse, el paciente simplemente lo coloca debajo de la lengua. Y en general podríamos decir que tiene un efecto más potente que el Imbrilla, pero es verdad que también puede dar más efectos secundarios. Hasta un 40% de los pacientes pueden tener pues algún problema a nivel de la boca, pues tipo úlceras o algo de inflamación o de dolor, pero bueno, en algunos pacientes puede ser una buena opción de tratamiento y sobre todo cuando el paciente tiene esos episodios OFF que son muy severos y muy limitantes. Probablemente pues si el Imbrilla no funciona, puede ser una buena opción. Este tratamiento, que sepáis que siempre hay que empezar por la dosis más bajita de 10 miligramos y la primera vez que se tome va a ser en el hospital. El neurólogo va a citar al paciente, tendrá que coger el medicamento en la farmacia de la calle, luego lo lleva al hospital y la primera vez que lo use tiene que ser en el hospital, porque hay que vigilar pues, que se tolere bien y que no dé ningún tipo de efecto secundario tipo mareo o pérdida de conocimiento o algún problema de enlentecimiento de la frecuencia del corazón, etc. Y si luego ya el paciente responde con la dosis de 10, perfecto. Y si no hay respuesta pero se tolera bien, se podría hacer el escalado ya en el domicilio, es decir, el paciente, eso ya os lo explicaríamos, pero podría ir subiendo la dosis poco a poco en el domicilio. Hay muchos datos de seguridad de que haciéndolo así pues realmente no hay problemas. Entonces, eso sería un poco este nuevo medicamento que vendrá para el próximo año. Y cuando ya todo eso no funciona, es decir, estoy con 14 pastillas para el Parkinson y a pesar de eso y los ajustes que he tenido, pues no consigo mejorar mi situación y estoy 4 o 6 horas al día mal porque la medicación no me funciona, pues para eso tenemos los tratamientos en infusión, que son medicamentos que se administran de forma continuada para evitar esos momentos de bajón, esos episodios OFF. Y de una forma muy simplificada, a día de hoy habría 2 formas de administrar medicación. Una por vía subcutánea y otra por vía enteral. En la vía subcutánea han mejorado mucho las agujas, porque a día de hoy se utilizan autoinyectores, que es una aguja que realmente es esto, queda como un parchecito puesto que se conecta a este cable que luego se conecta a la bomba. Y en cambio en la vía enteral pues hay que hacer una gasostomía y hay un agujerito en la pared del estómago y este es el tubo que quedaría. Inconvenientes y ventajas. Aquí la gran ventaja es que no hay nada implantado, es decir, si yo esto lo quito, el paciente no lleva ningún dispositivo y no hay que hacer ningún tipo de intervención. Cuando empezamos el tratamiento, el paciente va al hospital y directamente empieza en la consulta, pero no hay que hacer ingreso hospitalario ni nada.
El inconveniente es que hay que pincharse pues, todos los días o cada 2 días, hay que rotar la zona del pinchazo. Y a veces pues, a largo plazo acaban apareciendo algunas complicaciones, nódulos en la pared abdominal, se puede poner también en otras zonas, en la espalda, en los brazos, en los muslos. Y en cambio aquí es verdad que es más laborioso, muchas veces se ingresa al paciente, se hace la intervención y bueno, pues hay que llevar el dispositivo implantado, pero también es verdad que una vez que esté colocado muchas veces es más cómodo en el sentido de que, bueno, hay que hacer unos cuidados diarios, pero luego ya es simplemente conectar la bomba a esto, pero no hay que andar pinchándose. Y muchas veces la mayoría de los pacientes no tienen problemas aquí en el estómago, o sea que, bueno, realmente son 2 formas diferentes. Solemos empezar por esta porque es menos invasiva, pero esta opción puede ser también muy buena cuando el tratamiento no funciona. Y para administrar por vía subcutánea tendríamos la apomorfina, que es un agonista dopaminérgico, que, bueno, hay 2 casas farmacéuticas y acaba de salir ahora tal fármaco, esta bomba, que se conecta directamente a la medicación, porque hasta ahora lo que había que hacer era preparar la medicación, es decir, venían viales que había que cargar con una jeringuilla aquí, pero ahora directamente ya la medicación viene para colocar directamente aquí, es decir, muchísimo más sencillo. Y la bomba es la bomba más pequeña que hay a día de hoy en el mercado, es una bomba muy pequeñita, muy ligera, o sea que realmente en ese sentido es muy cómodo. Y sabéis que esto es apomorfina, es un agonista dopaminérgico que a priori puede dar más efectos secundarios, pero bueno, tenemos mucha experiencia. Por ejemplo, en el SOAC hay más de 30 pacientes con bomba de apomorfina y muchas veces con muy buena respuesta. Y pacientes que han ido a cirugía pues han estado con la bomba de apomorfina y gracias a eso, antes de operarse, han estado bien durante mucho tiempo. Y la otra opción es la bomba de duodopa subcutánea, que también es un medicamento nuevo, sabéis, que es foslevodopa foscarbidopa, es decir, esta es la bomba, que la bomba aquí veis el tamaño, es más grande, es como un teléfono móvil así grande y bueno, pues se transforma esa foslevodopa en cuanto atraviesa la piel y llega a la sangre ya en levodopa y para administrar de forma continuada. Y generalmente se administra durante el día y durante la noche. Y es un tratamiento nuevo, ahora en España ya se han tratado más de 500 pacientes con este medicamento y aproximadamente entre un 17 y 18% de los pacientes abandonan por diferentes motivos, pero más de 4 de cada 5 pacientes mantienen la medicación con una respuesta bastante satisfactoria. Y por vía enteral tenéis la duodopa, que es levodopa, pero que se administra a través de la PEG, que veis aquí, este tubo, y esta es la bomba y este es el cartucho. O sea, es más grande que esta todavía. Y luego ha salido al mercado pues este otro que es el Lecigón, que es parecido al duodopa, lo que pasa es que lleva entacapona, lleva un fármaco que aumenta el efecto de la levodopa, entonces esto permite que el cartucho sea más pequeño y que se pueda conectar a una bomba claramente más pequeña. Pero al final todas estas terapias son parecidas en cuanto a que lo que buscan es una liberación continuada del fármaco para evitar esos momentos de bajón, de caída de la dopamina, para evitar los episodios off y también para evitar esos momentos de pico, que es cuando se producen las discinesias, estos movimientos involuntarios que sabéis que a veces pues, pueden ser muy exagerados y limitantes. Y está muy demostrado que estas terapias pues, mejoran la situación del paciente. Y luego, por último, tendríamos la cirugía, que sabéis que la estimulación cerebral profunda es una cirugía que aquí en Galicia se hace en el Hospital de Santiago y se colocan unos electrodos dentro del cerebro y luego esto va conectado con unos cables por debajo de la piel a un neuroestimulador que es como un marcapasos. Y hay 3 casas comerciales y al final luego lo que hacemos es, bueno, pues con una tablet, con un ordenador, bueno, pues controlar los parámetros de estimulación. Los pacientes que van a cirugía son pacientes que a veces no son candidatos. Un paciente puede ser que no sea candidato a cirugía, pero sí a una bomba de las otras que he explicado. Porque, por ejemplo, ya los pacientes de más de 70 años, por ejemplo, no se suelen operar porque puede haber más complicaciones. O en general, los pacientes que se indican a cirugía suelen ser pacientes más jóvenes, de menos tiempo de evolución y que tampoco tengan una enfermedad pues, muy avanzada. Y sí que es verdad que hemos tratado con bombas pues, de medicación, con levodopa o con morfina, pues desde hace años pacientes a veces con más de 20 años de evolución, con una enfermedad complicada y que les ha mejorado y que durante mucho tiempo ha sido de utilidad. De tal manera que los criterios son más restrictivos. Y una alternativa más reciente es el IFU, que muchos preguntáis,
que la gran diferencia del IFU es que no hay que hacer el proceso neuroquirúrgico como tal. Lo que son ultrasonidos que atraviesan el cráneo, se focalizan en un punto de alta intensidad y lo que hacen es quemar pues, un trocito del cerebro, la diana terapéutica. Pero ojo, no deja de ser un proceso en el que se hace una ablación de una parte del cerebro. De hecho, se discute porque aquí hay una ablación, se elimina una parte del cerebro y aquí se coloca un electrodo que permite modular. Aquí podemos ajustar la terapia. Aquí realmente se hace el procedimiento y luego no hay posibilidad de ajustar nada. En general el IFU, sabéis que la indicación es para temblor esencial, pero en pacientes con enfermedad de Parkinson también se pueden tratar y suelen ser pacientes a veces no muy evolucionados, con poco tiempo de evolución, que tienen un Parkinson muy de un lado afectado y el otro poco afectado y con un temblor, porque se hace en un lado. Generalmente cuando se hace IFU para enfermedad de Parkinson se hace en el núcleo subtalámico contralateral al lado más afectado. Aunque es verdad que se está empezando ya a hacer en algunos hospitales a los 9 meses, 12 meses después en el otro lado, se puede hacer bilateral, pero todavía no hay datos un poco sobre el efecto del IFU a largo plazo. En enfermedad de Parkinson, pues hay datos ya a 4 o 5 años, sobre todo el centro del CINAC de Madrid, del doctor Obeso, y bueno, lo que se ve es que los pacientes mejoran y luego pues esa mejoría se va manteniendo a lo largo del tiempo, pero es verdad que también ajustando algo la medicación. O sea que al final es un tratamiento que ayuda a mejorar los síntomas, pero tampoco ha demostrado, ni muchísimo menos, como el resto de las terapias, ni que frene la enfermedad, ni que realmente cambie la evolución de la enfermedad, tiene una acción sintomática. Y luego ya, porque creo que me estoy enrollando un poco, pasamos a la última parte. Bueno, que esta diapositiva ya la he puesto otras veces, que es un poco el manejo multidisciplinar. Esto sería lo que presumiblemente todos los pacientes tienen o deberían de tener, que es el equipo médico con el equipo de enfermería. Eso es lo que, la mayoría de los pacientes con enfermedad de Parkinson, esto no está tan claro, pero sí, bastantes pacientes pueden tener esto, pero sobre todo gracias fundamentalmente a las asociaciones, pues la terapia ocupacional, terapia física, el psicólogo, la dieta, etcétera. Y esto sería un poco lo ideal, que sería ese equipo multidisciplinar, pues con muchos especialistas. Y bueno, de hecho, el ejemplo de este programa durante este año es el ejemplo clarísimo, pues especialistas de neumología, de urología, etcétera, sobre el manejo de la enfermedad. Entonces, cuando el paciente, yo siempre que tengo pues el primer contacto con un paciente con enfermedad de Parkinson, muchas veces los médicos cada vez somos más proactivos en hablar de la importancia del ejercicio y de las terapias complementarias. Y muchas veces animamos a los pacientes, por ejemplo, a consultar, a ir a algún centro o algún sitio y, por supuesto, a la asociación. Es verdad que no todas las personas quieren ir a la asociación. Muchas veces, sobre todo a veces, personas más jóvenes, un poco afectados, tienen el miedo, ¿no? Seguro que lo habéis hablado entre vosotros, el miedo a ir a la asociación por ver personas que a lo mejor llevan más tiempo con la enfermedad y la preocupación de qué es lo que va a pasar cuando la enfermedad vaya avanzando. Obviamente hay que respetar todo esto, pero lo que sí que está claro es que es muy importante no solo tomar la medicación, sino otro tipo de terapias complementarias, todas estas que estamos hablando aquí. Y con respecto al ejercicio físico, simplemente estos son datos de una publicación del año pasado sobre ensayos clínicos y se compara, sin entrar en detalle, simplemente aquí vemos el efecto de las terapias en cuanto a aspectos motores de la enfermedad y aquí en cuanto a la calidad de vida. Y aquí vemos todo lo que está aquí a la izquierda y que no corta esta línea sería un efecto positivo. Y aquí también en cuanto a la calidad de vida. Y vemos, por ejemplo, pues la danza, las terapias acuáticas, las terapias basadas pues, en el equilibrio, en el balance, en la situación funcional, el ejercicio multitarea. Y aquí veis de nuevo, por ejemplo, también el agua, en el tema de la calidad de vida. O sea, yo creo que muchos de vosotros también hacéis, en algunos casos, terapia en piscina y las terapias acuáticas pues son unas de las terapias en diferentes ensayos clínicos cuando se comparan con personas que no reciben la terapia, pues que tienen un efecto más beneficioso. Y sobre todo el ejercicio aeróbico y el ejercicio multitarea pues es muy importante en cuanto a los beneficios, en cuanto a aspectos motores y no motores de la enfermedad, en cuanto a la calidad de vida. Pero insisto, por ejemplo, un poco en las terapias acuáticas
y todas las terapias, como por ejemplo otras, pues centradas en aspectos más mentales, o por ejemplo de fuerza, luego la multitarea, etc. Es muy importante. Esta publicación del año pasado demostró, por ejemplo, pues lo que ya sabemos, que cuando se hace ejercicio físico aumenta la dopamina. Esto, por ejemplo, es la dopamina en un paciente antes y después de hacer ejercicio físico, después de varias sesiones, y vemos ese aumento de la dopamina. La dopamina se libera cuando hay una motivación. Muchas veces los pacientes, cuando venís a la consulta, os encontráis mejor que nunca en ese momento porque tenéis una motivación especial ese día por ir a la consulta. O cuando hay un evento especial, esa motivación libera dopamina. Y el ejercicio físico libera dopamina. Y también, por ejemplo, aumentan los niveles de neuromelanina, que es una sustancia que, se sabe que cuando la sustancia negra del cerebro va perdiendo neuronas, pues se despigmenta porque se va perdiendo neuromelanina, y el ejercicio físico aumenta la melanina. Y también cuando se hace ejercicio físico aumentan los factores tróficos que estimulan el cerebro. Ya lo hemos hablado muchas veces, el BDNF, el Brain Derived Neurotrophic Factor, es un factor neurotrófico que estimula el cerebro y protege el cerebro frente a la progresión. Y esto es un estudio de este año que, es una encuesta donde se pregunta a casi a 3.000 pacientes un poco por el tipo de actividad o de ejercicio físico que hacen, y aquí lo vemos un poco desglosado por bloques de edad. Por ejemplo, aquí vemos en cuanto a la edad, pues en azul serían los que hacen ejercicio, en rojo los que no hacen ejercicio. Y esto, que cuanto más a la derecha mejor, sería el índice de ejercicio, que es la frecuencia por la duración. De tal manera vemos, por ejemplo, que en el tema de la edad, pues está bastante repartido los que hacen y los que no hacen ejercicio, pero por ejemplo, en cuanto a la frecuencia y duración, en este bloque, entre los 50 y los 60 años, pues hacen más actividad física al final. A veces los pacientes más jóvenes pues no hacen tanto porque no tienen tanta disponibilidad. Pero aparte de la edad, por ejemplo, influye mucho la duración de la enfermedad. Los pacientes que llevan menos tiempo con la enfermedad, vemos como hacen menos pacientes ejercicio, pero los que hacen ejercicio le dedican más tiempo y más duración y más frecuencia, más intensidad. Y a medida que progresa la enfermedad, es verdad que esto va disminuyendo. O, por ejemplo, los tipos de ejercicio. Pues aquí vemos lo más frecuente: caminar a velocidad normal. Ejercicios, por ejemplo, pues de fuerza. Por ejemplo, ejercicios con bicicleta. Es decir, vemos un poco la bicicleta, el yoga, la natación, pero sobre todo caminar a una velocidad normal. Eso ya es bastante importante, el caminar. Sí que es verdad que lo ideal sería caminar a un buen ritmo y coger un poco la dinámica. Y vemos también, por ejemplo, cómo hacen ejercicio las personas. Lo más frecuente, solo. Un porcentaje muy importante lo hacen solo. O, por ejemplo, con la esposa, o con el pariente, o, por ejemplo, con el cónyuge, o, por ejemplo, con amigos, o, por ejemplo, en grupo. Y vemos aquí que cuando se hace solo el ejercicio, el índice de ejercicio, que es duración por frecuencias menos, por ejemplo, que cuando se hace en grupo. Cuando hacemos ejercicio en grupo, probablemente esa motivación de hacer ejercicio de forma colectiva con más personas, el índice de ejercicio va a ser mayor. De tal manera que es una buena sugerencia el poder hacer ejercicio físico a nivel grupal para también tener una mayor motivación y empuje para poder hacerlo. Esto es una encuesta de la opinión de casi 3.000 pacientes con enfermedad de Parkinson en diferentes países. Y luego, ya acabando, algo muy importante es cómo afrontar la enfermedad. Cuando nosotros en la consulta vemos a los pacientes, algo que vemos es realmente cómo está percibiendo la enfermedad el paciente. Ahí vosotros sois lo que sabéis. Nosotros, nunca nos vamos a poder poner una persona que no tiene una enfermedad en la situación del paciente que tiene la enfermedad, pero sí que aprendemos mucho a base de ver muchos pacientes. Y una de las peores cosas es cuando realmente no hay una buena aceptación de la enfermedad. Entonces es muy importante ese proceso de aceptación. Y esto es un cuadro de un pediatra con enfermedad de Parkinson que pintó, y la traducción podría ser algo así como un rayo de luz o un halo de esperanza. Y él lo que pintaba era esta montaña que subió muchas veces, y dice aquí, con diferentes estados de ánimo. Hay momentos mejores, momentos peores, pero que escaló esta montaña muchas veces, y aquí estaba pintando esta montaña un día nublado, y a pesar de esas nubes, ¿no?, que sería un poco el horizonte
negro con respecto a tener, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, pues se veía un rayo de luz, ese sol a través de la nube, entonces que es ese halo de esperanza. Entonces eso está relacionado con este concepto de resiliencia, de el poder afrontar y hacer frente de forma positiva y forma favorable a la enfermedad de Parkinson. Y en este sentido, por ejemplo, en esta publicación reciente de Araceli Alonso, que es una neuróloga que trabaja en Madrid, pues es verdad que cuando uno le diagnostica la enfermedad de Parkinson, pues obviamente es una mala noticia, pero cuando hay un proceso de aceptación. Pero luego, como todo, pues también hay algunos pacientes que han aprendido muchas cosas por tener la enfermedad o han hecho muchas cosas que a lo mejor no hubiesen hecho si no hubiesen tenido la enfermedad. Entonces aquí habla, por ejemplo, pues de nuevas relaciones sociales, nuevos intereses, participar, por ejemplo, a nivel de la comunidad, o por ejemplo, viajar, o por ejemplo, pues intentar focalizarse más, intentar tener un aspecto más positivo de la vida, mejorar, por ejemplo, las relaciones con los familiares o con los amigos, todo este aspecto, ¿no?, de intentar tener un rol activo y ser positivo, pues también es muy importante, es fundamental a la hora de poder afrontar la enfermedad. Pero esto que en la literatura científica, pues también hay artículos, realmente vosotros, pues, que sois los protagonistas, sois los que más sabéis. Y luego, en relación con este rol activo, de cara al próximo año va a haber un proyecto que se llama Comunidad de Gen, que en este caso, pues a través de la Fundación de Gen lo vamos a poner en marcha, y es una comunidad para pacientes. Y tengo que agradecer a la Xunta de Galicia, a la Fundación San Rafael y a diferentes laboratorios de farmaindustria que han colaborado y que van a colaborar con el proyecto. Y simplemente os voy a poner el vídeo para que lo veáis un poquito de forma muy resumida. Bienvenidos a la comunidad de Gen. Aquí, pacientes y cuidadores entrarán a formar parte de una comunidad que les acompañará y les ayudará a vivir mejor con la enfermedad. Accede a la plataforma desde cualquier dispositivo, tu ordenador, tu tablet o tu teléfono móvil. Obtén información relevante para vivir con la enfermedad. Asiste a conferencias y seminarios. Crea tu propio blog o foro. Entra en contacto con otros enfermos y comparte tus experiencias. Tienes mucho que aportar y mucho que recibir. Participa de forma activa generando tus propios contenidos útiles para los demás. Únete a nuestros grupos de apoyo. Crea el tuyo propio o solicita a un tutor. Comunícate de forma segura con personas en tu misma situación. Accede al calendario y no te pierdas ninguno de nuestros eventos y mantente informado de los nuevos recursos de tu interés. Únete hoy mismo a la comunidad de Gen y encuentra el apoyo que necesitas. Visita nuestra página web y síguenos en las redes sociales para más información. Y esto es algo complementario a todo lo que hay. Yo creo que muchas cosas pues, son complementarias, incluso dentro de lo que es la propia comunidad de Gen, los proyectos que hay, dependiente también de financiación, es el poder hacer terapia virtual. Es decir, también hay investigación sobre esto y se sabe que el poder hacer ejercicios de forma telemática pues también puede producir beneficios en los pacientes. Entonces, por ejemplo, los resultados de un ensayo clínico donde cogen a 10 pacientes que hacen terapia de forma individual o terapia grupal, diferentes tipos de ejercicio de forma telemática y sin entrar en detalle en los resultados, pues se observan beneficios en diferentes aspectos de la enfermedad, incluyendo aspectos sobre todo en cuanto a lo que es la movilidad, mejorar el paso, etc. O también, por ejemplo, el tema de la gamificación. Yo creo que en la asociación algunos habéis participado y estáis participando en también un proyecto de realidad virtual inmersiva este tipo de estudios pues también han demostrado beneficios en la propia enfermedad. Incluso, por ejemplo, en esta publicación reciente se observa que este tipo de actividad física con gamificación produce cambios a nivel cerebral con técnicas de resonancia funcional, neuromodula algunas áreas del cerebro en concreto. Y por ejemplo tenéis aquí pues también otro de los proyectos es el ping-pong, que hay personas que practicáis este deporte. Es un deporte muy bueno porque realmente hay que tener mucha agilidad, mucha coordinación, muchos reflejos y es bueno para la enfermedad de Parkinson. Y también se va a llevar a cabo un estudio
en diferentes centros de España que participa en la Asociación Parkinson Galicia Coruña sobre ping-pong de ping-pong en pacientes con Parkinson para ver un poco el beneficio de esta terapia. Y ya simplemente esta es la última o penúltima diapositiva, que bueno, que cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, realmente hay muchísimos actores, aparte del paciente y la familia, que es los fundamentales, pues implicados. Y realmente aquí lo podemos ver, ¿no? Que muchos profesionales dependiendo de la fase de la enfermedad. Entonces, pues hay un equipo principal, que sería el especialista de trastornos del movimiento, el neurólogo de la enfermedad de Parkinson, el médico general, pero dependiendo de las diferentes fases, desde las fases más iniciales hasta las fases más avanzadas, pues diferentes especialistas, ¿no? Pues aquí vemos el urólogo, el dermatólogo, el especialista de neuro, el neuropsicólogo, el psiquiatra, en la fase paliativa, pues los especialistas en cuidados paliativos, etc. Y todo pues para poder tratar pues, los diferentes síntomas, que son muchos y muy complejos en las diferentes fases. Y nada más, simplemente como conclusiones, pues bueno, que se está avanzando en decir la enfermedad de Parkinson hacia un concepto más biológico. En 2025 tendremos resultados de algunas de estas moléculas que hemos comentado en investigación. Mientras tanto, pues hay muchísimas terapias farmacológicas y no farmacológicas que ayudan a mejorar los síntomas. El ejercicio físico y las terapias complementarias son fundamentales. El rol activo del paciente es clave. Ser positivo frente a la enfermedad, viendo un radio de luz, ayuda a afrontar la enfermedad con más optimismo y repercute positivamente en uno mismo y su entorno, y queda mucho por mejorar en cuanto al manejo multidisciplinar de la enfermedad. Y nada más, muchas gracias. Brillante como siempre, Diego. No sé si creo que hay algún problema ahora bien. Bueno, lo que decía, que brillante, la exposición 360 buenísimo, y yo creo que llevo como 9 años aproximadamente escuchando ponencias, charlas, y hay 3 cosas que nunca cambian. Una es la calidad, otra es el hacer fácil o difícil. Yo creo que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad compleja y simplificar en 1 hora y poco es muy difícil. Y otra el interés, porque, bueno, lo comentaba con Loli, estábamos sentadas y digo, nadie pestañea. Enhorabuena. Gracias y disculpad por haberme cedido un poquito de tiempo. Bueno, antes de meternos de lleno en las preguntas, sí que me gustaría aclarar cómo fue el proceso de hacer las preguntas, de recibirlas, cómo las seleccionamos. Abrimos 2 formas de hacerlo, una era un formulario online, y que era anónimo, y otro era un buzón, una cajita en la asociación, que los que venís allí ya la conocéis, una caja naranja, donde durante 1 mes y pico aproximadamente fuimos recibiendo pregunta tras pregunta tras pregunta. Fueron más de 40 preguntas, como podéis entender y puedes entender, Diego. Es imposible hacerlas todas ahora, porque también vamos un poco fuera de tiempo. Pero lo que hemos hecho es unificar las más recurrentes, y aún así se han quedado muchas preguntas fuera, ¿no? Preguntas sobre el dolor físico, sobre el dolor emocional, sobre cirugía, sobre síntomas no motores, sobre la medicación, que a ninguna has contestado, o sobre los derechos de los pacientes, ¿no? Todas las preguntas muy importantes, y partimos de la base de que son preguntas que afectan a vuestra calidad de vida, ¿no? Y desde el punto de partida que afectan a vuestra calidad de vida, para nosotros son importantes. Y precisamente por eso no queremos que caigan en el saco roto, aunque aquí te haré 4 preguntas, 3-4 preguntas con un tema de tiempo. Os comentaba que son muchas y muy variadas, y vamos a dar respuesta de manera diferente a cada una de ellas, ¿vale? En algunos casos organizaremos alguna charla, seguramente intentaremos contar contigo si puedes, Diego, ahí lo dejo. Y por otro, bueno, también tenemos aquí varios profesionales de los que intentaremos tirar también, si la Fundación nos lo permite. Y después, por otro, sí que para ciertas temáticas vamos a crear dentro de la asociación grupos de expertos, porque necesitamos saber más información sobre las cosas que nos estabais preguntando. Necesitamos más información para saber qué líneas tomar o qué líneas seguir, ¿no? Entonces, a lo largo de 2025, a principios de 2025, crearemos estos grupos de expertos un poco para definir estas líneas. Y como os queremos seguir escuchando, seguiremos manteniendo abierto tanto el formulario online como la caja naranja de la asociación,
para que nos sigáis haciendo vuestras aportaciones, inquietudes, dudas y preguntas, ¿vale? Y yo sin más, Diego, lanzo la primera pregunta. ¿Cómo influye la microbiota intestinal en el desarrollo y progresión de la enfermedad de Parkinson? Bueno, lo primero de todo es decir que también hay compañeros, está Fran Suey, que también es neuróloga, y otros especialistas que, bueno, que también pueden tener, obviamente, voz y voto igual importante más que la mía. No, con respecto a la microbiota es un tema que no ha salido. A ver, sí que se ha visto el rol de la microbiota no solo en la enfermedad de Parkinson, sino en enfermedades neurodegenerativas, pero en otras enfermedades, es decir, enfermedades reumatológicas, enfermedades dermatológicas. Entonces, al final uno es un poco escéptico en cuanto a esto. Pero bueno, sí que es verdad que hay estudios que han demostrado esos depósitos que hablábamos de la proteína, de la alfa-sinucleína, pues se observan ya en el intestino y que esto se correlaciona con síntomas de la enfermedad. Entonces, una de las hipótesis que hay es que la enfermedad podría empezar ya ahí, a nivel del intestino, y luego ascender a través del nervio vago, desde el intestino, al cerebro. Hay un concepto que es el de disbiosis, que es una alteración de la función de la microbiota, y hay correlación entre lo que es esa disbiosis y los depósitos de alfa-sinucleína. De tal manera que sí que hay cierta evidencia sobre esto. El estreñimiento es un ejemplo, es un síntoma no motor de la enfermedad de Parkinson muy frecuente y a veces es de lo que llamamos síntoma premotor, es decir, que puede aparecer pues, unos años antes de que aparezca la enfermedad con síntomas motores típicamente conocidos. Entonces, pues hay datos clínicos que avalan un poco esto y luego también datos de estudios pues, patológicos donde se observa precisamente esto. O, por ejemplo, hay un estudio donde se hizo una sección del nervio vago a los pacientes y lo que se observó es que los pacientes que se les iba a practicar una vagotomía, pues el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson era menor que aquellos a los que no, porque, bueno, por ejemplo, avala un poco esta hipótesis. Siendo más prácticos, pues sí que es verdad que está bastante conocido que en la enfermedad de Parkinson hay una alteración de la función de la microbiota. Hay diferentes estudios que han analizado pues, las heces de los pacientes y se sabe más o menos qué gérmenes son los que están alterados y pues se puede plantear un tratamiento para corregir esta alteración, ya sea con probióticos, prebióticos, simbióticos o incluso en investigación en trasplante de microbiota fecal. Lo que pasa es que esto en la práctica no es tan fácil. Yo a un paciente que ha ido a la consulta se lo he dicho con sinceridad. Nos pensamos que dar esto es cualquier cosa y la verdad es que lo ideal para esto es pues, saber y lo primero es hacer un estudio de las heces para ver en particular en ese caso concreto qué es lo que está alterado y a partir de ahí plantear un tratamiento. Yo, pues, obviamente no soy experto y no lo sé hacer. Sí que algunas personas, por ejemplo del mundo digestivo, pues se encargan de esto o tienen experiencia y yo sí que tengo experiencia con algunos pacientes que cuando se han tratado con este tipo de sustancias para mejorar la función de la microbiota han mejorado, incluso algunos pues han reducido medicación. Y también hay estudios sobre todo en pacientes con enfermedad de Parkinson y con fluctuaciones, con episodios OFF, que este tipo de tratamientos pues, mejora el efecto de la medicación y reduce el tiempo OFF. De tal manera que estos tratamientos pueden mejorar síntomas a nivel intestinal, el estreñimiento, esa sensación un poco de náuseas, de peritonitis abdominal, etc. Y esta prueba realmente sí podría tener pues, un efecto más en cuanto a modificar otros síntomas de la enfermedad, incluso, por ejemplo, aspectos cognitivos, etc. La hipótesis sería un poco eso, que el intestino se afecta de forma precoz y desde ahí la enfermedad asciende hasta el cerebro, pero esto no está claro y tampoco está claro si es en todos los pacientes igual. Pues tiraremos del hilo seguro. Y la segunda pregunta, para algunos síntomas como el temblor, ¿hay tratamientos eficaces? Tengo que decir que esta es una pregunta bastante recurrente y que salió en varias ocasiones. ¿En qué estado está la investigación del tratamiento de otro síntoma muy incapacitante como es la rigidez? Bueno, el temblor es un síntoma que no está presente en todos los casos. Un 20% de los pacientes no tiemblan, pero el típico temblor de reposo a veces es casi el único síntoma de la enfermedad. Hay pacientes que tienen una enfermedad muy tremódica, donde es mucho temblor y lo demás están bastante bien. El temblor tiene una particularidad, que no solamente depende de la dopamina y que se comporta de forma muy diferente a otros síntomas, porque la mayoría de los síntomas evolucionan hacia peor a lo largo de la enfermedad. Y el temblor es al revés, es decir, al principio puede estar más presente y a lo largo de la evolución de la enfermedad puede ir disminuyendo
Y hay muchos pacientes que después de años, pues al principio temblaban bastante, pero luego dejan de temblar. El temblor puede mejorar con medicación dopaminérgica, con levodopa, con agonistas o con otros fármacos que hemos explicado que tienen una acción de corregir esa falta de dopamina. Pero también existe lo que es un temblor refractario. En torno al 15-20% de pacientes con Parkinson pueden tener un temblor refractario. Y es que, aunque demos medicación dopaminérgica y subamos la medicación, pues tampoco llegan a tener una clara respuesta a la medicación. A veces combinando fármacos o dando dosis altas. Y en estos casos a veces se puede buscar un tratamiento alternativo. Por ejemplo, en pacientes con una enfermedad muy tremórica, donde el temblor sea limitante y que no tienen buena respuesta a la medicación y muy de un lado, pues, por ejemplo, el propio IFU, los propios ultrasonidos, pueden ser una opción. Y es verdad que en este caso es un tratamiento que claramente tiene un impacto tremendo. Es decir, el paciente muchas veces sale sin temblar, cuando antes de entrar en el procedimiento temblaba bastante. Tiene un impacto claramente mayor que los tratamientos farmacológicos. Y en cuanto a la rigidez. La rigidez sí que es un síntoma que está más relacionado con la dopamina. Igual que hablamos de un fenotipo tremórico, pues también hay un fenotipo más rígido, hipocinético. Está bastante relacionado a la rigidez con la hipocinesia, la cinesia, es decir, la lentitud del movimiento, los problemas en la motricidad fina. Entonces, bueno, ahí podríamos decir que la medicación farmacológica dopaminérgica, la levodopa, sería el tratamiento en un principio más eficaz, y otros tratamientos dopaminérgicos. Y luego, bueno, pues también las terapias complementarias. Obviamente, la fisioterapia, todo lo que es la actividad que se haga a nivel de la asociación, por ejemplo, con un fisio, intentar trabajar la rigidez, pues también realmente es muy importante. A veces se pueden utilizar otro tipo de fármacos, como benzodiazepinas, miorelajantes, antiespásticos, pero realmente tampoco está claro que vayan a producir un beneficio. Es más cuando hay más que rigidez, piramidalismo, que es un dato atípico y que no es algo esperable en la enfermedad de Parkinson. Entonces, la rigidez, pues cuando hay mucha rigidez, suele ser, es verdad, en pacientes que tienen una afectación importante de la enfermedad y que a veces la respuesta que se consigue es parcial con la medicación. Bueno, pues precisamente con el tema de la rigidez, nosotros también dentro del servicio de fisioterapias, que resuelve muchísimas consultas, es un poco la agrupación de todas ellas, ¿no? Bueno, la rigidez lo vemos también en los pacientes que tienen off-on, tienen fluctuaciones, a veces en on, la rigidez desaparece completamente, el tono está totalmente, incluso muy flojito el brazo, la pierna, y luego en off se ponen muy rígidos. Entonces, efectivamente son pacientes que tienen una respuesta a la medicación. Cuando están bien, esa rigidez desaparece, pero cuando están mal, pues reaparece de forma grave. Entonces, hay que intentar optimizar el tratamiento para evitar esos momentos off. Y la penúltima, hablabas antes de las alucinaciones, a qué son debidas y cómo se tratan. Aunque sí que has dado unas pinceladas. Pues, bueno, las alucinaciones pueden ser en el contexto de la progresión de la enfermedad. Sobre todo hay áreas del cerebro, áreas límbicas, algunos núcleos, nucleocumbens, algunas áreas del cerebro que estarían relacionadas con esto, con las alucinaciones. Sobre todo lo típico de la enfermedad de Parkinson son las alucinaciones visuales. A veces lo primero puede ser una sensación de presencia detrás, como alguien por detrás, que no hay, o la sensación de pasaje, de que alguien pasa rápidamente, como una sombra que pasa rápidamente. A veces es el ver algo que no hay en otro objeto, por la noche que veo peor, pues donde hay un arbusto, veo un animal, y otras veces ya es directamente ver algo que no hay. Es decir, muchas veces es típico pues, los animales, niños o personas. Entonces, esas alucinaciones pueden ser con insight preservado, es decir, el paciente puede tener conciencia de que efectivamente eso lo ve, pero que no es real, y otras veces puede generar confusión y el paciente pensar que realmente pues eso existe. En los pacientes más jóvenes, a veces empiezan con alucinaciones y el paciente es muy consciente de que eso que ve no es real. Los pacientes más mayores que empiezan con estos síntomas, a veces es más complicado porque se asocia ya a cierto componente de deterioro cognitivo y riesgo de demencia. Una cosa muy importante son los fármacos. El tratamiento farmacológico a veces pasa por ir retirando algunos medicamentos anticolinérgicos. El amantadina, por ejemplo, puede producir alucinaciones y retirándolo puede mejorar con desaparecer los agonistas dopaminérgicos.
y bueno, si es necesario incluso dejar al paciente solo con levodopa en monoterapia, que a veces incluso hay que bajar la dosis. Y por contra, pues poder utilizar fármacos que actúen en sentido contrario, es decir, que actúen pues bloqueando la dopamina. Utilizamos antipsicóticos. El gran problema es que los antipsicóticos tienen el efecto contrario, es decir, bloquean la dopamina y no lo hacen de forma específica solo en esa área, sino también en las áreas profundas del cerebro, y esto da efectos secundarios empeorando el Parkinson. Pero la quetiapina es el que utilizamos más y puede mejorar con quetiapina y no empeora los síntomas del Parkinson a no ser que sean dosis altas. O bueno, la clozapina es otro antipsicótico que se puede utilizar, aunque es verdad que se usa poco porque puede producir un porcentaje bajo de pacientes problemas en la sangre, hay que hacer análisis muy seguidos. Y luego hay estudios, fármacos en investigación, por ejemplo la imovancilina es un fármaco que también vale para tratar la psicosis, las alucinaciones, pero que está en Estados Unidos, no está aquí. Yo precisamente tuve una reunión para un fármaco nuevo que se investiga en fase 2 para tratar la psicosis en Parkinson, y que actúa también a nivel del núcleo accumbens, intentando modular la actividad colinérgica. Bueno, eso sería un poco. Estar alerta ante las alucinaciones, siempre hay que hacer una evaluación cognitiva, pues si está en el contexto de un deterioro cognitivo, revisar mucho los fármacos y a veces pues hay que retirar algunos fármacos y dar otros para mejorar esas alteraciones conductuales. Bueno, precisamente esa es una de las temáticas que vamos a tirar un poco más de hilo a través de diferentes charlas del año que viene. Una de ellas tratará también este tema. Y por último ya, porque creo que vamos un poco más de tiempo, la somnolencia diurna. Dejé para el final esta, porque sí que hablaste de los problemas de sueño, pero una de las preguntas muy recurrentes que teníamos en la asociación es la somnolencia diurna, llegando incluso al punto de quedarse dormido durante una conversación, ¿no? Con todo lo que eso influye, que no es el simple hecho, sino con todo lo que influye en su calidad de vida, ¿no? En su día a día, en las relaciones personales y en su calidad de vida en general. ¿Cuál es la causa? Sé que la respuesta. Bueno, la verdad es que ¿Qué podemos hacer? Al final muchas veces es multifactorial. Yo creo que lo primero es saber si hay una alteración del sueño o no, si el paciente descansa bien o no. Si el paciente ya no descansa bien por la noche, pues ya obviamente eso puede repercutir si yo no duermo bien por el día que tenga somnolencia. Y el problema de no dormir bien pues puede ser por múltiples motivos. Ya lo hemos comentado antes, puede ser por un sueño fragmentado, puede haber nicturia, puede haber problemas para conciliar el sueño, puede haber dolor en cama, puede haber piernas inquietas, puede haber una apnea del sueño. En casos determinados se puede hacer un estudio del sueño, que puede dar información para saber mejor realmente cuál es el problema que pueda tener el paciente. Pero bueno, tal vez lo primero sería saber si existe un trastorno del sueño o no. Si el paciente está descansando mal, habría que intentar mejorar pues, precisamente el sueño para que luego el paciente tenga menos somnolencia. Siempre es muy importante preguntar por si el paciente ronca y hay apneas, porque si hay apneas y el paciente ronca es muy probable que haya, al menos hay que descartar una apnea del sueño, y a veces el paciente puede mejorar también con PAN, ¿no? Para esto, con la máquina que el paciente se conecta para poder dormir mejor. Y luego, obviamente, también los fármacos. Hay fármacos que a veces se dan que pueden tener un efecto sedativo. A veces algunos antidepresivos o benzodiazepinas que damos por la noche para ayudar a dormir mejor, pues el paciente le puede dar somnolencia durante el día. Pues mismamente pues un lorazepam o un diazepam, o antidepresivos a veces como el Lepras, la quetiapina, son fármacos que a veces pueden tener efectos secundarios y producir somnolencia diurna. No digamos ya si estos fármacos se toman ya durante el día, por la mañana o al mediodía, pues las benzodiazepinas a veces pueden dar somnolencia. Y luego, los propios fármacos dopaminérgicos, la propia levodopa, sobre todo los agonistas dopaminérgicos pueden dar mucho este problema, el parche de neutro o el pramipexol o el ropidinol pueden dar este problema. A veces es somnolencia diurna excesiva y a veces son episodios súbitos de sueño, que el paciente se queda de repente dormido y ha hecho una microsiesta de unos minutos y luego se recupera. Y a veces es cuestión de bajar medicación. Cuando un paciente tiene somnolencia diurna y está con agonistas dopaminérgicos, muchas veces pues, reducimos la dosis o incluso quitamos el tratamiento porque ese efecto secundario puede ser más perjuicio que beneficio. Y luego al final también depende del fenotipo, lo que es la propia enfermedad. Es que hay fenotipos y cada paciente es totalmente diferente. Entonces, hay pacientes que tienen un fenotipo donde predomina más pues, la depresión,
o el problema cognitivo, y luego hay pacientes donde predomina más pues, las alteraciones del sueño, la somnolencia diurna, depende un poco del fenotipo de enfermedad. Pero nuevamente es un poco todo, la enfermedad y los fármacos, y sobre todo también saber si el paciente duerme mal, si duerme mal, el porqué o el motivo, intentar saberlo para corregirlo. Pues nada, llegamos al final, Diego. Muchísimas gracias, y yo no quiero alargarlo más porque ya estamos muy fuera de tiempo. Simplemente daros las gracias de nuevo, gracias a Rafael, Diego, el resto de profesionales sanitarios, sociosanitarios, y desearos unas felices fiestas, que ya estamos en diciembre y se puede decir. Gracias.